Bienvenidos a este canal que no tiene ningún saludo original y hoy vamos a darle Undervolt al Ryzen 9 5900X. Vamos con el video. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es realizar, como se comentó al inicio del video, un Undervolt. ¿Qué es el Undervolt? En resumidas cuentas, para no hacerlo larga, es simplemente hacer trabajar el procesador a una determinada frecuencia con un voltaje menor. Es un procedimiento que requiere paciencia porque pues sí es mucho de prueba y error. En este caso utilizaremos un 5900X para realizar este procedimiento, el cual es un procesador balanceado respecto a potencia-calentamiento, pero sí se calienta lo suyo, sobre todo en climas cálidos. Por ejemplo, en mi caso durante verano lo he llegado a ver hasta 80 grados centígrados con todo el calor que hace en donde yo vivo. Pero en invierno sí lo he visto por debajo de los 70 en estrés. Entonces, ¿cuál es la idea de realizar un Undervolt? Lo que estamos haciendo es que el procesador trabaje a esas frecuencias con un menor consumo energético, un menor voltaje, lo que se termina traduciendo en más eficiencia, o sea, su residuo de luz va a bajar, y aparte de mejores temperaturas, lo cual puede ayudarles a extender la vida útil del procesador. Sobre todo en estos procesadores que son tan potentes, por ejemplo, no es necesario tenerlos todo el tiempo trabajando a sus máximas frecuencias, porque pues es completamente innecesario. ¿Por qué tener trabajando el procesador a 4 GHz en el escritorio mientras puedes tenerlo trabajando a 2, por ejemplo, sin ningún problema? Por dar un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema. Vamos a lo que vamos. Ok, para esto vamos a utilizar el programa Ryzen Master, es el programa oficial de AMD para hacer overclock y todo esto. En este caso yo voy a empezar con, bueno, ahorita aquí lo tengo un poquito modificado, pero voy a empezar con lo siguiente, con 1.1 volt, la frecuencia que ahorita tengo es 3.7 GHz, es la base de este procesador, pero la frecuencia a la que yo quiero llegar es a 4.4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir aumentando la frecuencia y conforme la vaya aumentando, voy a ir a hacer un test de estrés. Apply and test aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente estamos poniendo el perfil y aparte estamos estresando el procesador. Entonces esto lo voy a hacer hasta que lleguemos al punto donde la computadora se apague inmediatamente. Así que en cuanto hagamos eso, yo voy a empezar a bajar un poquito la frecuencia o a subir el voltaje si quiero que trabaje esa frecuencia para poder llegar a eso sin ningún problema, ¿vale? La idea de esto es no llegar a los 1.3 volts que ya se requiere, que ya es que se calienta mucho. Lo que yo quiero llegar es la frecuencia más alta posible sin pasar los 60 grados o quedarnos lo más alrededor de los 60 grados posible, ¿vale? Entonces en cuanto yo llegue a la mayor frecuencia posible sin pasar los 65 grados, que ya es así como el tope que tengo, ahí es donde me voy a detener, ¿vale? Bien, una vez que yo ya haya encontrado la frecuencia a la que se apagó y ya le bajé tantito, le subí el voltaje, lo que voy a hacer es pasarlo aquí por el editor de video y ver y esperar a que lo termine de renderizar. Un video de 10 minutos. Cuando lo termine me daré una mejor idea de si es más estable o no, porque esta es una prueba en un ámbito más cotidiano, porque los test de estrés al final de cuentas son artificiales. En este caso ya sería en un ámbito más cotidiano, en donde es más probable que me dé algún error. Entonces, bueno, después de hacer eso lo vamos a pasar por el CPU-Z para ver qué tanto rendimiento tenemos. Por ejemplo, yo ahorita lo estoy comparando con el 5950X, el cual es un procesador que es el que está encima de este, y tanto multinúcleo como mononúcleo tienen un rendimiento muy similar, sobre todo en mononúcleo. Ambos dan el mismo puntuaje de manera promedio. Entonces por eso es que voy a utilizar el 5950X de referencia, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. Entonces lo que voy a hacer es ahorita saltarme directo a los 4 GHz con 1.1 volts. Así a los 4. Vamos a dar Apply and Test. Y vamos a ver si no se apaga inmediatamente. Si no se apaga inmediatamente, lo volvemos a subir. La siguiente que voy a subir es a 4.4. Me la voy a jugar directamente para ahorrarme tiempo. Muy bien, no se apagó. Vamos a subir a 4.4 y ver si esta frecuencia se apaga. 4400, ¿vale? Apply and Test. Vamos a ver si nos apaga. Muy bien, no se apagó. Vamos a saltar a 4.5 y Apply and Test.
Ok, no se apagó, vamos a subir a 4,600. Aquí ya estoy 100% seguro de que se va a apagar inmediatamente, ya es demasiado para 1.1 volt, así que vamos a ver. Sí, se apagó inmediatamente. Muy bien, entonces lo que ahora voy a hacer es subirlo a 1 con... Bueno, volverlo a poner a 4,4, pero en la 4,5 con 1.1 volts de nuevo, ¿vale? 4500. Vamos a ver qué es lo que pasa ahorita que lo pasemos por el editor de video, a ver si se reinicia durante la prueba. Si no se reinicia, obviamente voy a acelerar la grabación hasta que se reinicie, si se reinicia, o hasta que termine, para que no estén tanto rato pegados, ¿vale? Vamos a renderizar con Vegas, renderizar como, y vamos a, para que vean los ajustes, personalizar plantilla, es 60 fotogramas, H264 significa que va a estar utilizando el procesador y una tasa de bits de 135.000. Este es un video en alta calidad, así que sí o sí va a forzar el procesador, o sea, se va a tardar en renderizarlo, así que vamos a darle. Ok, eso fue reinicio instantáneo. Bueno, entonces lo voy a poner a 1.2. Ay, gracias software de Razer por abrirte en toda mi cara. 1.2. Y vamos a poner una frecuencia de 4,5, ¿vale? Y si no se apaga, como hace ratito, lo voy a subir a 4,6. A ver, apply and test. Vamos a ver. Y vamos a ver las temperaturas. Ahorita están en 55, 54. Así que están en buenas temperaturas. Que recordemos que ahorita estamos trabajando con los 12 núcleos. No estamos trabajando con probablemente si trabajamos con menos núcleos sea más fácil llegar a frecuencias más altas. Pero yo quiero trabajar en todos los núcleos de una manera estable, en donde pueda utilizarlo también para vida cotidiana o para eventos como estos de renderizar video y demás. Bien, no se apagó, así que vamos a subir a los 4,6. Si se me apaga a los 4,6 voy a intentar subir un poquito el voltaje. Ahora, yo no voy a pasar del 1.25 volts porque ya sé que después de eso va a empezar a calentarse de más. Así que 1.25 va a ser mi máximo, ¿vale? Ahora voy a abrir Vegas, no se apagó, así que... O vamos a subirlo de una vez a 4,7, a ver qué pasa. Yo estoy 100% seguro de que en cuanto haga el test estrés se va a apagar. Apply and test. ¿O no? Ok, sí, se apagó. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a subir a 1.25 y hacerlo trabajar a 4.6 GHz. Vamos a ver si pasa el test. Esto ya es lo máximo que lo puedo subir sin que me vaya a llegar a los 70 grados, que se quede entre los 60 grados que yo quiero, entre 60 y 65. Así que de aquí ya no lo voy a subir más de voltaje, así que aquí hasta donde lleguemos, ¿vale? Apply and test. Vamos a ver si se apaga, si no se apaga, pasamos al Vegas, ¿vale? Ok, lo pasó, vamos a pasar al Vegas y veamos qué pasa.
parece que pasó la prueba de renderizado de los 10 minutos. Ahorita no vi que pasara los 65, vi que rozó los 66, pero de ahí ya no pasó, ya no llegó más alto que eso. La mayor cantidad del tiempo se pasó entre 63, 64, ahí rondando esas cosa que se me hacen excelentes temperaturas, principalmente para este procesador. Así que bueno, ahora vamos a hacer el test de CPU-Z y veamos cuántos puntos obtenemos, ¿vale? Yo estoy esperando al menos unos 9 de multinúcleo y 630 mínimo de mononúcleo. A ver, vamos a ver. Vamos a bench. Ok, 9600. 604. Y bueno, aquí ya tenemos la puntuación, considerando de que la puntuación con el Precision Boost Overdrive debe de ser de alrededor de 648, está muy cerca de eso, así que todo bien. Con lo de multinúcleo, ninguna queja, 9646 puntos. Ahora lo que voy a hacer es activar el Precision Boost Overdrive para que se den una idea de cómo es la diferencia de temperaturas también, ¿vale? Ahorita está en modo Precision Boost Overdrive. Basic View, para que vean aquí los voltajes. De hecho aquí está tocando 1.4 volts, un voltaje de locos. Y vamos a darle bench. Y listo, bueno, ahorita por el breve periodo de tiempo sí se quedó ahí como en 65, creo que fue lo que más que tocó. Pero pues claro, no fue mucho tiempo, fue poquito, así que ya les digo yo que con más... Ok, muy poco voltaje para la frecuencia que había puesta, a pesar de que era frecuencia baja, pero bueno, ya eso es lo que pasa cuando colocan voltajes muy bajos para frecuencias, ¿vale? Pero eso ya sería todo, muchas gracias por mirar. Ya vimos que lo máximo que pude llegar sin problemas fue a 4.6 con 1.25 volts. Ojo, esto no significa que este Undervolt sea completamente estable. No lo sabré ya hasta después de mucho tiempo de prueba, así que ya a lo mejor le dejen en los comentarios y me doy cuenta que al final no lo fue. Si no se me olvida, pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias por mirar. Cualquier duda, comentario, sugerencia aquí debajo. Hasta la próxima.